evalúa es el determinar qué le vamos a brindar al paciente, qué opciones le podemos dar para que esa pareja supere el problema de poder embarazarse, de poder tener descendencia, que es el motivo por el que vienen a consultar. Bien, entonces nosotros podemos empezar y hacer una inducción de la ovulación, y esto porque definitivamente, ya se lo demostré en la clase pasada, la anovulación es la alteración que más frecuentemente va a traer a la pareja, ¿ya? Llámese síndrome de ovario poliquístico, llámese una amenorrea de origen central, llámese una hiperprolactinemia. Este es el principal problema de la pareja. Entonces, yo tengo que hacer un tratamiento que haga que esta paciente vuelva a ovular, ¿ya? Y entonces yo voy a tener múltiples tratamientos. Puede ser que yo le dé un inhibidor de la aromatasa, puede ser que yo le dé citrato de clomifeno, puede ser que yo le dé análogos de la GnRH, o simplemente le baje los niveles de prolactina. Va a depender de cuál es la causa que causa la anovulación para que yo pueda optar por un tipo de tratamiento. Otra opción de tratamiento es la inseminación intrauterina. ¿Y cuándo yo voy a hacer esto? Cuando yo no tengo un diagnóstico preciso de cuál es el motivo por el cual mi paciente no se embaraza, cuando la paciente presenta, por ejemplo, una malformación uterina, o cuando no puede tener una relación sexual. Entonces yo puedo optar por esta técnica, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a llevar el semen de la pareja, ¿no?, dentro de la cavidad uterina. Ahora también sabemos nosotros que el cervix es un sitio altamente nocivo para los espermatozoides. Pudiera ser que ahí haya algún factor inmunológico que hace que la mayoría o casi todos los espermatozoides se mueran, y entonces con la inseminación intrauterina yo estoy salvando esta fase de la concepción y le brindo la opción de una mayor oportunidad para que la pareja se embarace. O puedo yo hacer una combinación de las dos. Puede que mi pareja no tenga ninguna alteración demostrada, pero no consigo embarazo, entonces yo le hago una inducción de una estimulación ovárica, le hago una capacitación espermática y luego le hago una inseminación intrauterina, ¿no? Y bien, hasta aquí, a esto se llama baja complejidad. ¿Y por qué se llama baja complejidad? Porque todas estas técnicas yo las puedo realizar usualmente. No necesito un laboratorio específico para llevar a cabo estas técnicas. Sin embargo, las siguientes técnicas, como es la transferencia intratumoral de gametos, casi ya no se utilizan. Pero sí, la fertilización in vitro, aunque algunos ahora dicen que la fertilización in vitro se puede hacer en un laboratorio no muy complicado, ¿no? La ICSI necesitan laboratorios especializados, necesitan laboratorios que tengan condiciones favorables en los que haya o no haya la posibilidad de una contaminación viral o bacteriana, porque vamos a trabajar con los gametos. ¿Se imaginan si uno de los gametos se infecta o se contamina? Pues los resultados van a ser nefastos, ¿ya? Son laboratorios especiales que tienen un flujo laminar específico, limpio, totalmente aséptico, ¿ya? Y finalmente, pues yo puedo trabajar con los gametos, ¿no? Puede ser que mi paciente ya tiene 50 años, y obviamente a los 50 años, la mujer probablemente esté en su menopausia. ¿De dónde voy a sacar óvulos? Ni por más que le estimule, ¿no? O puede ser que el varón tenga una astenospermia severa, que no tenga ningún espermatozoide. Pues por no debe embarazar, ni aunque le haga biopsia, ¿ya? Y entonces ellos van con óvulos donados, con semen donado, o pueden ir con embriones donados, ¿ya? Dependiendo de cuál sea el motivo y cuáles sean las razones. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? La estimulación ovárica. Como les comentaba, la estimulación ovárica consiste en que yo voy a remediar la ovulación que normalmente se produce en la mujer.
paciente con síndrome de ovario poliquístico, y yo demuestro en un estudio. ¿Con qué estudio se demuestra si la paciente ovula o no? FSH. ¿Con qué? Ya les he dicho a sus compañeros de práctica que este examen que les voy a poner va a ser bien difícil. Les aseguro que la mitad no van a aprobar el examen. ¿Y por qué les voy a poner un examen tan difícil? Porque veo que no estudian. ¿Ya? Entonces están avisados. ¿Ya? No puede ser, pues, que sea hablado hasta el cansancio, que la forma de saber si una paciente ovula o no es a través de un seguimiento ovulatorio. ¿Ya? Es el único examen que demuestra fehacientemente si la paciente ovula o no. Bien, entonces si yo le hago un seguimiento ovulatorio y demuestro que mi paciente no ovula, entonces voy a revertir ese proceso. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante una estimulación ovárica. Y esa estimulación ovárica la hago a través de medicamentos. Hay 2 medicamentos, hasta 3 medicamentos que se utilizan para esto, pero básicamente utilizamos el citrato de clomifeno y los inhibidores de la aromatasa. La finalidad es que mi paciente ovule. Y si mi paciente ovula, tiene posibilidad de embarazarse. Esa es la finalidad. ¿Ya? Entonces ahí tienen los 2 medicamentos que se utilizan frecuentemente, pero puedo en forma opcional utilizar gonadotropina. Ya les voy a indicar cuándo. El citrato de clomifeno. ¿Qué es lo que hace el citrato de clomifeno? Para eso nosotros tenemos que recordar cómo funciona el eje hipotálamo hipófisis. Entonces, el citrato de clomifeno actúa a nivel de mitosis y reduce los niveles de estrógenos. Si ustedes recuerdan, los estrógenos durante casi todo el ciclo va a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la FSH y la DH. ¿Ya? Ese efecto se produce al comienzo, pero luego se le da para el tiempo, ¿no es cierto? Bien, el citrato de clomifeno, ¿qué hace? Ocupa los receptores que están en el hipotálamo que tienen que ocupar los estrógenos. Al no haber estos estrógenos, al no haber conseguido unirse a los receptores, es como que le engañara al cerebro, ¿no? Y le hiciera ver que tiene que seguir produciendo más gonadotropinas para que se estimulen los folículos ováricos, porque no se está produciendo estradiol, ¿no es cierto? Bien, esa es la forma como lo engaña. En realidad, el clomifeno es un antiestrogénico y por este motivo es que también tiene ciertas eficiencias que se las voy a mostrar unas teorías más adelante. Bien, este es su efecto. Al final tengo una gran producción de FSH y LH que hace que haya una mayor estimulación de los folículos y con ello mayor posibilidad de ovulación, inclusive pueden ovular más de uno. ¿Ya? La dosis que se da de citrato de clomifeno varía entre 50 y 100 miligramos usualmente, pero se puede dar hasta 150, sobre todo si no responde favorablemente o puede ser una baja respondedora. Pero generalmente con 50 miligramos van a responder la mayoría de pacientes. Se da entre el tercer y séptimo día de la menstruación y bien llevado, escogido bien las pacientes, que puedo tener hasta por encima del 80% de tasa de embarazo en este tipo de pacientes. ¿Ya? Pero también hay otra cosa. Yo, mi mayor tasa de éxito lo voy a conseguir al tercer mes. ¿Ya? O sea, puedo hacer el tratamiento por 3 meses. Las referencias bibliográficas dicen que se puede hacer hasta por 6 meses. Pero en realidad, cuando yo al tercer mes no consigo embarazo, ya no le doy, ya no hago baja complejidad. A esta paciente yo la derivo a un laboratorio para que le hagan alta complejidad, básicamente una partición. Es la forma como actúa, ¿ya? Saber que no solo a la mujer se le puede dar citrato de clomifeno, sino también al varón, porque por el mismo efecto va a mejorar también la espermatogénesis.
El otro medicamento es el inhibidor de la aromatasa. El inhibidor de la aromatasa, para eso simplemente ustedes tienen que recordar dónde actúa la aromatasa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la aromatasa? ¿Qué es lo que hace? Compresión de andrógenos. Inhibe la conversión de andrógenos a estrógenos. ¿Ya? Y entonces, si yo tengo un medicamento que va a anular la aromatasa, ¿se producirá estrógenos? No. Pues no se produce estrógenos, ¿no es cierto? Y también tiene acción a nivel central. ¿Por qué? Porque disminuye, al igual que el citrato de clomifeno, el nivel de estrógenos. Entonces, hay dos mecanismos. Uno, por un lado, que va a hacer que se estimule más liberación de gonadotropinas, en este caso FSH, ¿no? Y por el otro lado, va a engañarlo también al cerebro de ser ovario. ¿Por qué? Porque ficticiamente no se va a producir estrógenos por deficiencia de estimulación de FSH. Doble mecanismo de acción. Entonces, cuando yo deje de usar el inhibidor de la aromatasa, por un lado voy a tener una sobreestimulación por parte del hipotálamo y por el otro lado va a volver a funcionar normalmente el ovario que siempre funcionaba, ¿no? Y de esa manera yo voy a tener una mejor estimulación ovárica. Tiene muchas ventajas sobre el citrato de clomifeno, ¿ya? Principalmente el hecho de que yo voy a conseguir casi siempre que se estimule solamente un folículo, ¿ya? Aunque es raro también que en el citrato de clomifeno se estimule más de uno, ¿ya? Y los estudios que actualmente se han realizado demuestran una mejor tasa de embarazo a predominio del inhibidor de la aromatasa sobre el citrato de clomifeno. Es por eso que hoy se tiende a utilizar un poquito más el inhibidor de la aromatasa. La ventaja es que el citrato de clomifeno es más económico, es más fácil de usar y digamos que podemos utilizar el inhibidor de la aromatasa como una segunda opción en caso no tengamos una respuesta adecuada con respecto al citrato de clomifeno. Y esta conclusión es muy importante. A diferencia del clomifeno, los inhibidores de la aromatasa no interfieren con el moco cervical ni con el grosor del endometrio, lo que resulta en mejores condiciones para la alimentación. Y es que yo les dije, recuerden, que el citrato de clomifeno es un antiestrogénico, ¿ya? Y si es un medicamento antiestrogénico, ¿qué hace el estrógeno con el endometrio? Lo engruesa. Lo engruesa, ¿no es cierto? Y si tiene efecto antiestrogénico, pues este endometrio no crece adecuadamente, ¿ya? Primera desventaja del citrato de clomifeno. Y yo necesito un endometrio que por lo menos mida 8 milímetros para considerarlo receptivo. Entonces, a veces estos pacientes tienen un endometrio muy delgado. Entonces, hay un medicamento para esto, ¿ya? Que es el sildenafilo, que ustedes lo conocen más en otro uso, ¿no es cierto? Bien, acá también se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el sildenafilo produce una mejor irrigación al producir vasodilatación. Entonces, eso también puede hacer que gruese el endometrio, ¿ya? Por otro lado, básicamente, el moco cervical, ustedes recuerden que tiene que cambiar su actitud, su composición para hacerlo favorable para el día de la concepción, ¿ya? Esto se da justo el día de la ovulación. Si este medicamento tiene un efecto antiestrogénico, esto no se va a dar, ¿ya? Y va a actuar igualito que un anticonceptivo o el que tenga solo progestinas, engrosando el moco cervical, ¿ya? Entonces, son las principales desventajas del citrato de clomifeno frente a los inhibidores de la aromatasa. Y esta diapositiva nada más para demostrarles cómo es que la aromatasa actúa transformando los andrógenos en estrógenos, los dos mecanismos, ambos reversibles. Y esto lo hemos visto nosotros cuando hemos hablado de teoría de las dos células y de las dos gonadotropinas. Esto es lo mismo acá para que vean la diferencia, ¿no? Si yo tengo los andrógenos acá actuando en la aromatasa, veo que sí se producen los estrógenos, quedando muy pocos receptores libres, ¿no? Pero si yo tengo un medicamento que inhiba la función de la aromatasa, todos los receptores están libres. Por lo tanto, no va a haber producción de estradiol en este momento,
¿Ya? Bueno, ya estimulé el ovario. Ya conseguí que crezca el folículo. ¿De acuerdo? Ahora hago una ecografía y tengo 2 folículos de 18 milímetros o más. Muy bien. Ahora me tengo que preparar para la ovulación. ¿Listo? Entonces, normalmente se va a producir la ovulación el día 13 y 14. Pero yo puedo también manejar este periodo. Entonces, yo voy a inducir a que se produzca la ovulación en ese día. ¿Listo? Y a esto ya no se llama estimulación ovárica, sino se llama inducción de la ovulación. Y entonces yo le doy un medicamento. ¿Qué medicamento o qué sustancia produce la ovulación? LH. Muy bien. Entonces puedo dar LH, ¿ya? Que no es fácil de manejar, pero hay una sustancia muy parecida a la LH, ¿ya? Que es la gonadotropina. Es casi exacta. Y le doy gonadotropina. Le puedo dar 5.000 unidades, que eso es lo que más usamos, ¿ya? Pero se le puede dar también hasta 10.000 unidades. Bien, yo le doy este medicamento, ya se lo mencioné en la clase pasada, y 36 horas después yo espero que se produzca la ovulación. Ahí hay algunos que llaman 34, otros que llaman 38, 36 horas es el promedio. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo esto, pues yo me preparo para que tenga mi paciente relaciones sexuales programadas. Yo me preparo para realizar la inseminación intrauterina, o yo me preparo para aspirar los folículos. ¿Listo? Esa es la razón para hacer la inducción de la ovulación. Aquí hay los medicamentos que se utilizan, como les digo, nosotros utilizamos más HCG, ¿ya? Viene con el nombre de Merional, para los que quieran saberlo, y lo utilizamos con una inyección subcutánea, con unos lapiceros para inyectar la dosis que uno necesita. ¿Ya? Y entonces ahora viene la parte más difícil, ¿ya? El coito programado. Y entonces pues ahora sí todo va a depender del varón, ¿no? Porque si el varón no funciona, todo lo que hemos hecho hasta ahora se va a perder, ¿cierto? Es así. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues preparamos generalmente al varón. Al varón también lo podemos preparar. ¿Con qué le podemos preparar al varón? ¿Con qué le mejoramos la calidad de las espermatozoides? ¿Qué? En eso nomás piensas tú. Pues el sildenafilo es para que tenga una erección. Bueno, de repente para el entonces, ¿no? Ya, hay que mejorarle la calidad. ¿Cómo se le mejora la calidad? Ya se los dije también en la clase pasada. Que tienen que tener mejores hábitos, ¿no? Tienen que eliminar hábitos nocivos. Tienen que eliminar trabajo, alcohol, drogas, ¿verdad? Uso de medicamentos. Tienen que tener un periodo de abstinencia. Ya hemos visto también que el periodo de abstinencia debe ser más o menos entre 3 y 5 días. ¿Listo? Tiene que estar tranquilo. ¿Ya? A mayor ansiedad, tanto del varón como de la mujercita, peores resultados. ¿Ya? Y finalmente, pues decirle que esto tiene qué porcentaje de éxito. ¿Cuál es la tasa de fecundidad del ser humano? 35%. O sea, que existe un 60-70% de posibilidades de que no haya embarazo. Nosotros tenemos que decirle eso, porque si no, se van a caer los dos. ¿Ya? Entonces, 36 horas después inicia su actividad y le indicamos que tenga relaciones mañana en la noche, pasado en la noche y al día siguiente, por ejemplo, ¿no? Al final termina muerto. ¿Ya? Ventaja principal, que no existe riesgo de hiperestimulación ovárica, que vamos a ver que es una complicación muy seria, ¿ya? Que hay poco riesgo de embarazo múltiple,
pero como les decía, la tasa de embarazo es un poquito baja. ¿Ah? No funcionan las relaciones sexuales. No tiene erección, no puede tener relaciones sexuales. La mujer tiene algún problema de dolor o de molestia, o simplemente no quiere tener contacto con el varón. Muchos motivos. Bien. Entonces la alternativa es la inseminación intrauterina. ¿Ah? ¿Y en qué consiste la inseminación intrauterina? Yo agarro el semen de un varón y lo llevo a microscopio. ¿Ya? Y examino todas las características que hemos aprendido en el seminograma, en el hematograma. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora yo lo voy a lavar. ¿Ya? ¿Con qué lo vamos a lavar? ¿Con qué lo vamos a lavar? Con ácido. Con la pancha. Lo vamos a lavar a través de una serie de cultivos y de centrifugados. De tal manera que probablemente yo tenga leucocitos, los voy a sacar. ¿Ya? Probablemente yo tenga un número de espermatozoides muertos, los voy a sacar esos espermatozoides muertos. Todos los que tengan alteraciones en la forma, en la cola, en el movimiento, a través de esta serie de procesos, yo los voy a sacar. ¿Ya? Pero se llama lavado. Y al final, yo puedo utilizar una u otra técnica. Se llama swing up o swing down. ¿Listo? En uno, los espermatozoides están en la parte superior de la probeta, como han visto, y en el otro están en la parte de abajo. El swing down es mucho mejor, ¿ya? Pero es más caro, ¿ya? Que no es otra cosa que someterlo a una serie de densidades y concentraciones por las cuales el espermatozoide en un momento está arriba o está abajo. Eso es todo. Y pues me voy a ese sitio donde están los espermatozoides y tomo solo esa capita de células donde están los mejores espermatozoides y ya los he preparado. A este proceso de preparación, a este proceso de lavado, de mejoramiento, de concentración de los espermatozoides, se llama capacitación espermática. ¿Listo? Y esto lo hago horas, ni siquiera horas, momentos previos a la inseminación. Porque si yo lo tengo eso más y nada, también se muere. ¿Listo? Pero termino la capacitación espermática, lo pongo en un catéter especial y luego lo introduzco dentro de la cavidad uterina. ¿Ya? Este procedimiento de colocar el semen a través de una cánula dentro del interior del útero se llama inseminación. ¿Listo? Esto mejora la tasa de embarazo, sobre todo cuando tienen los problemas que les he mencionado. ¿Listo? Puede hacerse solo, puede hacerse con estimulación ovárica, sobre todo si mi paciente tiene oligoanovulación o anovulación, obviamente, ¿ya? Cuando yo tengo por lo menos más de 10 millones de espermatozoides sin centrifugado, o más de 3 con centrifugado, ¿no? Y finalmente, yo estoy seguro que mi paciente no tiene otro problema. Por ejemplo, mi paciente puede ovular, yo puedo capacitar el semen, pero si mi paciente tiene obstrucción tubárica, ese procedimiento no me sirve. ¿Ya? Entonces, no debe haber otro factor que condicione la posibilidad de que esto no funcione. Y acá les traigo las indicaciones masculinas y femeninas para inseminación intrauterina. Imposibilidad para depositar y eyacular en la vagina por hipospadia, impotencia, eyaculación retrógrada, trastornos neurológicos. Y la eyaculación retrógrada no es rara, y hay que buscarlo sobre todo en pacientes diabéticos. ¿Ah? Preservación de la fertilidad, semen congelado previo tratamiento médico quirúrgico de tumores testiculares. Hipospermia, alteraciones del seminograma, cualquiera sea la alteración. Y las indicaciones femeninas, sean anomalías anatómicas cervicales,
¿ya? Yo tenía un caso de estos, una paciente con tabique vaginal longitudinal, ¿ya? Uno a un lado tenía un saco ciego y era el más amplio, y en el otro lado estaba el cuello, pero era el más angosto. Entonces, ¿qué pasaba con esta pareja? Que esta pareja, cada vez que tenía relaciones sexuales, tenían en el lado donde no estaba presente el cuello, ¿no? Y por eso no embarazaba, ¿no? Entonces, en ella, por ejemplo, la inseminación pues actuó casi inmediatamente, ella se embarazó rápidamente. Fue a cesárea, pero mejor para mí. Infertilidad por factor endocrino ovárico. Endometriosis leve, infertilidad por factores inmunológicos inexplicables, todo lo que es anticuerpos antiespermatozoides, ¿ya? Síndrome antifosfolípico, etc. O, como les decía, que la mujer tenga algún problema de dolor, de vaginismo, vaginoidemia, etc., que impida una relación sexual normal. Y acá está todo el proceso que les he mencionado: la estimulación ovárica, la inducción de ovulación, la capacitación del semen, la inseminación intrauterina, y si conseguimos que todo esto suceda, inmediatamente hay que darle progesterona, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el organismo, no? Se produce el embarazo, se produce progesterona. Muy bien, pero nosotros tenemos que esperar a que haya atraso. Aunque ahora se puede diagnosticar, ustedes saben, embarazo hasta 7 días antes del atraso menstrual en las pruebas de embarazo. Bien, pero mientras le damos progesterona. Y si tenemos suerte, la pareja embarazó, pues se continúa dando progesterona hasta aproximadamente el segundo o tercer mes. Por favor, ¿me puedes poner ese video? Buenos días, soy el doctor Edel Pérez y hoy les vamos a hablar de lo que es inseminación intrauterina. Por favor, sí. Como les mencioné anteriormente, la inseminación artificial es un proceso muy sensible, en el cual se estimulan los ovarios a un seguimiento que puede durar aproximadamente unos 9 o 10 días, en el que se utiliza un medicamento que permite que los ovarios produzcan varios folículos, en lugar de que ovule solamente un folículo por mes, como ocurriría en un ciclo natural. Durante la inseminación artificial nosotros estimulamos los ovarios para que produzcan más de un folículo y así aumente la probabilidad de lograr embarazo. Este proceso se hace bajo una guía de ultrasonido, o sea que se hace un ultrasonido para ver cómo van creciendo los folículos y midiéndolos para que en el momento en que llegue al tamaño ideal le ponemos un segundo medicamento que estimula la ruptura, o sea, la ovulación. La inseminación artificial es la colocación del semen dentro del útero a través de un catéter similar a esto, que se coloca el semen justo en el momento ovulatorio, para que los espermatozoides vayan nadando progresivamente entrando en la trompa y aquí en el tercio ocular encima del óvulo. El óvulo cae después de una superovulación, después de la estimulación de estos medicamentos, y ellos caen y son captados directamente por la piel. Esta parte distal, estas licitaciones que nosotros vemos en la parte final de la trompa. Los óvulos, una vez que son captados, ellos progresivamente se mueven hasta llegar a ámpulas, ahí donde están, se va a dar la fertilización, ahí donde van a estar los espermatozoides que vienen subiendo en la inseminación artificial. Este es un procedimiento que se puede hacer en consultorio, un procedimiento muy sencillo, no hay nada complicado en la inseminación artificial. Sin embargo, tiene que hacerse bajo un tipo de experiencia. Algo muy importante, que el paciente no sangre. El sangrado, nosotros sabemos que la sangre produce disminución de la movilidad de los espermatozoides, incluso puede aglutinar los espermatozoides y disminuir entonces su movilidad y que esto alcance las trompas. También nosotros podemos tomar en cuenta que la inseminación artificial puede tener sus riesgos. El principal riesgo es el riesgo de la hiperestimulación ovárica. Es un riesgo muy calculado debido a que como nosotros utilizamos medicamentos por control de ultrasonido, nosotros podemos ajustar la dosis de medicamentos y en el control de ultrasonido nos podemos dar cuenta que se está estimulando a la paciente, se produce mucho más
poquitos de los esperados. Y si tenemos que bajar la dosis de medicamento, incluso sería necesario una ansiolítico. Ese sería básicamente el único riesgo que tendría la inseminación, el único riesgo importante que tendría la inseminación artificial. El segundo riesgo, que no tan importante, son los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples en inseminación artificial, como se estimula muy levemente en los ovários, el embarazo múltiple apenas llega a ser un 15%. En pocas palabras, de cada 100 embarazos, 85 son de un solo bebé y 15 son de más de un bebé. Dentro de estos, solamente el 11% son gemelos, el 3.5% menos de mellizos y 0.5% de la. Entonces, vemos que los embarazos múltiples, a pesar de ser un riesgo bastante leve, muy calculado y que hasta ahora no he tenido ningún problema con ningún papá me ha devuelto preguntas. Es muy bonito la enseñanza indígena de lo que es la pareja, poder lograr el embarazo luego de haber tenido mucho tiempo de intentar viajar claro. Y es hoy por hoy básicamente el procedimiento ideal, el único procedimiento realizable en Costa Rica dentro de los costos. Ahora vamos a pasar al laboratorio y vamos a exponer experiencia en vivo con una pareja, lo que es la inseminación o la inseminación artificial. El proceso de capacitación enfermática es un proceso muy sencillo, pero es muy importante. Nos permite mejorar la movilidad de los espermatozoides, los cuales van a llegar a las trompas. Es muy sencillo, nosotros le pedimos una muestra al esposo, la lleva con menos de una hora y nosotros básicamente la vemos en el microscopio para ver qué cantidad de gradientes tenemos que utilizar para filtrar. Esta muestra ya fue previamente observada, la vamos a colocar en los gradientes. Básicamente nosotros podemos ver que hay uno que está rosado y otro que está blanco, que son unos filtros líquidos que nos permiten manipular los espermatozoides y filtrar, teniendo los espermatozoides móviles. ¿Okay? Ahora lo que sigue es un paso de centrifugación. Como podemos observar, tenemos aquí un sistema integrado, una cámara integrada al microscopio en donde nosotros podemos observar los espermatozoides. Esta cámara tiene un circuito cerrado en la cual podemos ver los espermatozoides. Aquí hay espermatozoides con una movilidad muy lenta. Algunos de estos espermatozoides están aglutinados, porque tienen las cabezas pegadas entre sí. Incluso hay otros que están con los glóbulos blancos. Es que parecen renacuajos, no son los espermatozoides. Esta es la muestra antes de la preparación. Posteriormente les enseñaré la que quedará. Las células blanquitas son leucocitos. Muy bien, aquí ya tenemos el centrifugado que ha salido de la centrífuga y podemos ver la nubosidad intermedia y la nubosidad final, ¿okay? Lo que nosotros llamamos PET. Esto es lo que básicamente se aspira. Y nosotros vemos ahí la nubosidad como está dividiéndose. Este es el medio de la vaca. Ahora vamos a terminar el detalle de los anticuerpos que pudieran estar en los espermatozoides. Muy bien, aquí ya tenemos la muestra capacitada, ya tenemos la muestra lavada, capacitada, concentrada, son los espermatozoides más móviles que tiene este señor. Y lo resuspendemos, básicamente. Y les voy a mostrar una gota de la resuspensión para que comparemos. Perfecto. Ahora vamos a ver en nuestra pantalla, podemos ver la diferencia notable, la diferencia en la movilidad de los espermatozoides. Casi todos son espermatozoides que se mueven, ¿no? La movilidad, la avanza. Un contaminante. La vean avanza el espermatozoide. Son progresivos. Normalmente todos van de un lado a otro de la pantalla. Van de un lado a otro de la pantalla. Son los espermatozoides que realmente van a fertilizar el óvulo. esa es la capacitación enfermática. La inseminación artificial es un procedimiento muy sencillo, el cual se puede realizar en un consultorio o un cuarto específicamente diseñado para ello. Es un procedimiento en el cual nosotros utilizamos un espectro para poder separar las paredes vaginales y localizar el cuello del útero. Tenemos que cargar entonces ya nuestro semen ya previamente preparado y capacitado y tener todo listo para colocarlo dentro del útero bajo guía de ultrasonido. La hoy día nos justifica utilizar la guía de ultrasonido. Es la única forma de estar 100% seguros de que estamos dejando el semen donde deseamos dejar dentro del útero. ¿Okay? Vamos a proceder a colocar nuestro espéculo. Lo importante Contamos con un servicio de psicología que nos ayuda a relajar a la una prueba de paciente. transferencia vía
interesante. Muy interesante para ellos. Para ver si pasa fácilmente la sonda o no. Y evitar de que sangre. Claro, el sangrado es muy dañino para los laboratorios. Entonces ahí está aspirando la muestra de semen, ¿verdad? Muy bien, excelente. Está en la puntita. ¿Ah? Es la parte que está más dificultad técnica tiene que es la colocación de catéteres dentro del útero. Lo podemos ver ahí con guía de ultrasonido, ya podemos verlo. Ahora mi asistente va a pasar al ultrasonido y nos va a permitir tener una visión ecográfica de esto. Aquí estamos ya colocando los demás. El útero, la vejiga es lo negro, el útero está debajo. Vemos una estuvimos viendo allí, también de la red. Vean, Y ahora viene lo que está lleno de la sonda. ¿Ven que no va a depositar el semen? los espermatozoides dentro del catéter. Algo muy sencillito que se pudo ver. No se nada de dolor para la gente. Si alguien no molesta, es como si fuera tomar un vaso de la mujer. Algunos recomiendan que la gente no se ponga de pie por lo menos una hora. Como que para evitar el Esta es un testimonio de una pareja que ha experimentado la inseminación artificial. Con nosotros está nuestra pareja del día de hoy, Mary y Wilber, quienes se sometieron a un tratamiento de inseminación artificial por un problema ovulatorio. Mary, ¿nos podrías contar un poquito cómo ha sido tu experiencia con la inseminación artificial? Bueno, al principio uno parece como que es algo nuevo, pero como se llama, las inseminaciones son sencillas, no tienen una complicación, no son dolorosas, y bueno, ya nos intentamos varias veces. ¿En qué intento lograste el embarazo? En el tercero. ¿Recibiste apoyo para poder soportar las fallas? Porque si tuviste embarazo al tercer intento, significa que tuviste dos fallas. Sí, al principio era como difícil, ¿verdad? Lógicamente uno se motiva mucho, pero sí el apoyo, vamos, familiares, porque era de aquí del centro, nos ayudó mucho. Y también tener un poco de fe, no de paciencia, porque a veces es lo que más cuesta tener paciencia para poder quedar embarazada. Mary cursa un embarazo actualmente de 33 semanas, que es un embarazo único. El 85% de los embarazos por inseminación artificial son embarazos de un solo bebé. Y está felizmente embarazada y su esposo, pues, como lo vemos en este momento, el hombre más feliz del mundo. Se nota, qué expresivo. Muy bien, cierra todo y voy a gracias, por favor. ¿Cómo así? Gracias, doctor. Entonces, hasta ahí te decía baja complejidad. Pero ¿qué pasa? Que a veces hacemos inseminación y no conseguimos embarazo. ¿Ya? Y entonces tenemos que ir a técnicas más complejas. ¿Y cómo así se vuelven más complejas? Entonces ahora ya no voy a hacer solamente una estimulación ovárica. Ya no solamente voy a esperar que mi paciente ovule. Ya no solamente voy a hacer el depósito del semen para que éste se fertilice. Voy a hacer técnicas más complejas donde el papel del ser humano va a ser preponderante y ya no la naturaleza. ¿Listo? Entonces, si yo tengo fallas técnicas de baja complejidad, 3 inseminaciones o 3 estimulaciones que no dan resultado, o yo tengo una mujer sin pareja, o que tenga otra pareja mujer, obviamente eso no se puede embarazar naturalmente, ¿no? O en quienes hayan fallado los tratamientos de baja complejidad por cualquier otro motivo, o mujer con menopausia prematura, o sea que ya no ovula, ¿no? O que tenga una baja reserva ovárica, o que tenga una obstrucción tubárica bilateral, sea porque tuvo un embarazo ectópico, o sea porque tiene enfermedad pélvica inflamatoria y que le dañan las trompas, o porque tiene endometriosis, ¿ya? De moderada a severa. O que yo tenga esterilidad sin causa aparente, sin resultados. O que yo tenga que haberme hecho una esterilización, sea un bloqueo tuárico, o sea que me hice una vasectomía.
Entonces, son indicaciones para ir a alta complejidad. Entonces, evalúo a mi paciente y encuentro que no tiene espermatozoides, que para colmo de males tiene una alta tasa de motilidad progresiva, 85%. ¿Ya? O sea que los que sí progresan es menor al 15%, o que tenga 96% de alteraciones en su morfología, es decir, todo aquello que me haga presagiar que con las técnicas usuales este paciente no va a embarazar, ¿no? O tengo mi paciente como ustedes, ¿no? Cuando se decían tener hijitos, van a tener que ir con óvulos donados, ¿no? Porque con óvulos propios ya no van a poder, ¿no? O de repente tienen una discenesia gonadal y no la saben. Peor si es que con un cáncer de ovario le sacaron los ovarios. Es obvio, ¿no? O que haya un fallo repetido con el FIF normalmente. O que yo tenga un alto riesgo de enfermedad genética y tenga que hacer diagnóstico prematuro. Entonces, yo puedo ir a semidonado, ¿ya? E ir a una práctica de baja complejidad. Pero el semidonado no es fresco. Tiene que ser congelado previamente y luego descongelado. Eso quiere decir que pertenece al grupo de alta complejidad. ¿Ya? Y esto generalmente, o obviamente, se da cuando el factor masculino es el problema, ¿no? O sea que no produce espermatozoides, o sea que no pueda tener relaciones, o sea que de repente él es portador de una enfermedad genética y no quiere que su hijo nazca con su herencia. Entonces va con un semidonado. ¿No? Y entonces, pues existen unos casos bien curiosos en los cuales una pareja no puede tener hijos, no sabe la causa, pero ellos se separan y ambos después tienen hijos con sus nuevas parejas. Estas parejas generalmente se cree que tienen una discordancia inmunológica. Y pues por eso ocurre entre ellos. No había otro factor, ¿no? Y entonces, yo puedo ir ahí, ¿no?, a escoger ir con semen donado, ¿no es cierto? Otra posibilidad también es que yo decida ir con un embrión donado, ¿no? Hay muchos motivos también. Puede que ambos padres no quieran ir con sus óvulos ni con sus espermatozoides. De repente por su edad. Vemos esto como influye la edad en la aparición de alteraciones. O de repente, pues, yo que sé, han tenido tantos intentos fallidos que prefieren ir con un embrión ya formado y que se la coloquen en su vida, ¿no? Es el caso más frecuente de la mujer posmenopáusica. Ustedes saben que ahora nosotros podemos hacer que una mujer posmenopáusica embarace, ¿no? Y que tenga su hijo normalmente. La última que hemos tenido que generar toda una discusión, hablo que hemos tenido porque yo pertenezco a la Sociedad Peruana de Fertilidad, ¿no? Y lo presentaron en un congreso, una mujer de 65 años, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo podemos hacer que se embarace una mujer? ¿Hasta cuándo es ético? ¿Hasta cuándo es correcto? ¿O hasta cuándo desde el punto de vista médico se debería permitir que una mujer se embarace? Por las complicaciones que aparecen. El hecho de que la mujer menstrue hasta los 48 años hay una razón. ¿Ah? Bueno, entonces puedo ir con semen donado, puedo ir con óvulos donados, puedo ir con embriones donados. ¿Ya? Y el útero subrogado. El útero subrogado es otro problema que tenemos porque en el Perú sobre todo
no existe una legislación en lo que es infertilidad. Debería haber una legislación para la donación de semen, para la donación de óvulos, para la donación de embriones. ¿Ya? Igual pasa con el útero subrogado, pero el útero subrogado es un poco peor, porque yo voy a contratar a una persona para que me alquile su útero. ¿Ya? Los padres, ambos padres son sanos, pero la mujer de repente perdió el útero porque tenía una miomatosis severa que no le permitió conservar el útero y tuvieron que hacer una histerectomía. Bien, van a un útero subrogado, llevan a la señora a su casa, porque ellos la van a cuidar, ellos la van a llevar al hospital, la van a llevar al médico, la van a alimentar, van a preocuparse por el bebé, van a hacer su control médico. Y cuando nace el bebé, la mamá agarra y dice pues que no quiere darle al bebé porque tiene amor por el bebé. Y la ley la protege a la que estuvo con el bebé en su vientre. Y por lo tanto los verdaderos padres pierden al bebé. ¿Ya? Estos son los ejemplos que han pasado en el Perú. En el Perú la ley dice que madre es la que lo cría, la que la paga, no la que tenga sentencia. ¿Ya? Pero igual podría pasar con lo otro cuando se legisle, porque todos estos procedimientos deberían ser gratuitos, pero nadie dona óvulos de forma gratuita. A ver, hacen una estimulación ovárica y que luego les saquen sus ovarios gratuitamente. Lo primero que van a hacer es van a cobrar. ¿Sí o no? ¿No se pagan el resto de estimulación? Y los varones igual, ¿no? ¿Donan su cédula? ¿Tienen que pagar? ¿No? Aunque acá muchos están financiando. Yo tengo un perrito que por su semen dan casi $1,000. Mira, ¿qué cuesta? Entonces, a tener mucho cuidado con las cosas. Y entonces yo empiezo a hacer un ciclo de estimulación, ¿verdad? Pero antes requeríamos que se produzca un folículo, ¿no es cierto? Ahora no. Ahora yo voy a estimular esos ovarios de tal manera que se van a producir 10 folículos y en cada ovario. A este proceso de producir hartos folículos en un ovario se denomina hiperestimulación. Ya no es estimulación ovárica, es una hiperestimulación ovárica. Pero esta hiperestimulación ovárica puede tener complicaciones. Y si uno no tiene el cuidado de observar, de presagiar qué paciente puede o no hacerme lo que se llama un síndrome de hiperestimulación ovárica, y no soy capaz de cancelar el ciclo de estimulación, pues esa paciente se me puede morir. Porque esa paciente hace una retención de líquidos en todo el cuerpo, pulmones, abdomen, ¿verdad? Y al final es una insuficiencia renal y se muere la paciente, ¿verdad? Por eso es peligroso. Cuando esto sucede hay que aspirar cuanto antes. Bueno, entonces estimulamos el ovario, llegamos el día 13, ya tenemos folículos grandes, damos el meridional para que se produzca la ovulación, igual a las 36 horas empieza el aspirado de cada uno de los folículos, ¿ya? Y aspiro todo su contenido. Pero, ¿cómo se aspira? ¿Con la boca? ¿Con una aspiradora? No, es una aspiradora especial, ¿ya? Que tiene una presión especial, porque si no se destruye el folículo y el óvulo. Y eso va aspirando el líquido y va cayendo en una placa de pelo. Y al ladito está mi compadre, el biólogo, ¿ya? Que está mirando en el microscopio si es que se ha recogido el óvulo. Y va diciéndonos cuántos óvulos están recogiendo. ¿Listo? Eso es lo que hacemos en la estimulación. Hasta ahí llegamos. Esto voy a volver después.
Entonces, una vez que yo he hecho la aspiración, ya tengo los folículos, ahora lo único que yo voy a hacer es ponerlos en contacto con el semen capacitado. ¿Ya? En una caquita yo le pongo una cantidad de semen alrededor del folículo. En las horas siguientes, ¿ya? Estos están en una incubadora y yo estoy mirando ahí en una pantalla cómo están desarrollándose los embriones, cuántos fecundaron, cuántos no fecundaron. Y de ahí, pues vamos a suponer que hemos recuperado 15 folículos, de los cuales han fertilizado 10, porque no todos fertilizan, ¿ya? Bien, de esos 10, yo voy a escoger uno, quizás dos, y los voy a pasar igualito a través de una sonda, ¿ya? En medio de cultivo, voy a introducirlo dentro del útero y voy a dejar los embriones. Pero esto ya no se llama inseminación intrauterina, a esto se llama transferencia de embriones. ¿Ya? Y listo. Ahora esperemos que la mujer, pues, porque puede estar el embrión, puede estar depositado en el endometrio está en su mejor fecha para implantarse, ¿no? Que es el octavo día, pero no se implanta, no se cae. Pero tiene más éxito que una inseminación intrauterina. Entonces, hasta ahí, sí, fertilización in vitro. ¿Se comprende, verdad? Bien. Hasta ahí todo natural. Lo único que quizás hemos cambiado es producir una hiperestimulación ahora. ¿Y qué hacemos con los otros 8 óvulos? ¿Se desechan o se congelan? Se congela. ¿Ya? Congelamiento de embriones. Embriones. ¿Ya? Hasta antes, congelación de óvulos. ¿Ya? O congelación de esperma. Si no nos da resultado con SWIFT, entonces, ahora lo que yo voy a hacer es el mismo procedimiento, voy a recoger los óvulos, pero ya no voy a poner el esperma al lado de los óvulos, sino que yo voy a fertilizar los óvulos. ¿Listo? Como han visto ustedes ahí en ese pequeño video, los espermatozoides se mueven rápidamente, ¿no? Es como, ¿tú alguna vez has agarrado algún animalito? ¿Se deja pescar fácilmente? No, no es cierto. Por ejemplo, está en el campo, hay una gallina, ustedes se van a querer agarrar, pues la gallina se va a escapar, ¿no? Es igualito. Traten de agarrar un espermatozoide con una pipeta, pues no van a poder. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en un medio tan denso, ¿ya? Que el espermatozoide no se puede mover. Entonces, cuando dicen, el biólogo escoge, sí, el biólogo escoge. De acuerdo a su característica, es mentira. Porque la mayoría de espermatozoides no se mueven en ese medio. ¿Ya? Entonces, acá ya no es una selección natural. Acá ya el biólogo escoge qué espermatozoide es el que va a ingresar dentro del óvulo. Y por lo tanto, la posibilidad de transmitir una tara genética es más alta. ¿Ya? Y efectivamente coge el espermatozoide, ¿ya? Le rompe la cola, como han dicho sus compañeros, y con una pipeta que tiene una puntita, se va a introducir dentro del óvulo. Esto tampoco no es natural. Normalmente, el espermatozoide, ¿se acuerdan del video que les mostré? Una vez que ingresa el espermatozoide, se produce una reacción llamada reacción acrosómica. ¿Ya? Este proceso no se va a producir, porque el espermatozoide va a ser introducido dentro del citoplasma del óvulo. Por esto se cree que hay que investigar cómo va a ir los nacidos con ICSI. Se cree que van a tener en promedio menos años de vida que el resto, ¿ya? Pero todavía no lo sabemos. Es una creencia. ¿Listo? A este proceso de pelar el óvulo, prepararlo para la inseminación y colocarle el espermatozoide dentro del óvulo, se denomina ICSI.
¿listo? O inyección intracitoplasmática de gametos. Y finalmente, como yo tengo problemas en que no se podía embarazar, como yo tengo problemas en que tuvo muchos abortos, y para colmo de males hecho y con todo lo que les he comentado, pues este bebito para hacer el diagnóstico preinflantacional. ¿Ya? Y en el estadio de mórula, algunos estadios más avanzados, eso depende del laboratorio. No es fácil tener un embrión más de 72 horas. Necesitan medios de cultivo especiales. Y llevarlo a blástula o a mórula significa mejores medios de cultivo. ¿Ya? Y obviamente más caro. Y diagnóstico preimplantacional también es más caro. ¿Ya? Y para yo hacer diagnóstico preimplantacional mínimo necesito 4 células. Entonces, en el estadio de más de 4 células, yo corto el folículo y hago que salga una célula. Esa célula se va a recuperar, no pasa nada con el embrión. Y esa célula es la que yo le hago el estudio. Todos los estudios que han visto, yo le puedo hacer. ¿Ya? Y determino si es que ese embrión es portador o no de alguna anomalía. Y de los que resulten que no tengan estas anomalías, me selecciono para poder implantar. ¿Listo? Diagnóstico preimplantacional. Más fácil porque ya no hay. Este es un estudio que se realizó en Uruguay. En Uruguay tiene un programa especial para fertilización in vitro, para fertilización de alta complejidad, cosa que en el Perú no hay. En el Perú sí existe esto. En el Perú se realiza la parte de infertilidad al mismo nivel que se realiza a nivel mundial, con la misma calidad. Hay laboratorios muy alta calidad. El problema es el costo. ¿Ya? Solamente fertilización in vitro tiene un promedio de entre $6,000 y $8,000. ¿Ya? Solo fertilización in vitro. ICSI tiene más o menos $10,000 o $11,000. Y diagnóstico preimplantacional unos $3,000 más. Entonces, estamos hablando de entre $50,000 y $60,000 soles. ¿Ya? Por ciclo. Queremos que se embaracen en el primer ciclo. Bien, Uruguay presentó en su última estadística esto: 44% de partos con nacidos vivos pretérminos. Entonces, los niños que van por fertilización in vitro o ICSI tienen una mayor incidencia de ser prematuros. ¿Ya? 70.6% de partos son con nacidos vivos únicos. Esto ha mejorado. Como les dije, antes colocábamos 2, 3 embriones y actualmente se tiende a colocar uno solo. ¿Ya? Eso ha mejorado también mucho que se llegue a término. 85% de las prestaciones clínicas avanzan a partos con nacidos vivos. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que a pesar de que te embaraces, ¿ya? Vas a tener siempre la posibilidad de que ocurra algún incidente durante el embarazo y se pierda ese embarazo. ¿Ya? 27% de las transferencias avanzan a gestaciones ecográficas. Miren que estamos hablando solamente de embarazos ecográficos. 74.6% de las transferencias realizadas son en fresco, o sea, inmediatamente, ¿ya? O sea, no congelados, en otras palabras. 70.4% de los ciclos realizados tienen fertilización mediante ICSI, y esto es una de las cosas que se está discutiendo. ¿Por qué todos van a ICSI cuando podrían ir a FIR? Y esto obviamente tiene que ver con el negocio del mercado, ¿ya? No con otra cosa. 20.5% de los ciclos realizados son cancelados, principalmente por síndrome de hiperestimulación ovárica. Y 91.5% de las solicitudes de tratamiento son autorizadas. Esto quiere decir que su programa está funcionando, que la gran mayoría de población, de pobladores de este país, pues pueden acceder a estos tratamientos de fertilidad. Muy bien, acá les dejo las indicaciones de PGA, DGP, ¿ya? Este cuadrito quizás salga la pena que yo le explique, ¿no? Recuerda que quienes van a FIF o quienes van a ICSI, la gran mayoría no podemos explicarnos por qué ese problema de infertilidad. No encontramos en la causa, ¿ya? Factor tubar, como casa endometriosis, ¿no? 28%. Factor masculino, que para esto se creó ICSI. ICSI en realidad se crea para factor masculino.
para aquellos que tienen una oligospermia severa, ¿ya? Dice que tiene 1, 2, 3 espermatozoides para este, ¿ya? Pero se ha generalizado, ¿no? Y 14% para el caso de endometriosis. Y ahí te dejo algunos videos. Ahí vamos a ver uno por lo menos. Que si quieres irte, puedes irte. Acá, por favor, ¿me lo puedes poner por favor? Creo que es este. Los que tengan que hacer algo, pueden retirarse. Ya la clase terminada. Dime. ¿A qué paciente? Sí, porque algunos pacientes van a consultar con el y no todos. ¿Y acá tienes? Básicamente depende de la posibilidad económica. Aunque ya los ingenieros de laboratorio son más accesibles, pero definitivamente puede ser de producción más barato. Creo que está 5 soles cada vez. Para lo que es tratamiento de infertilidad es nada, ¿no? Esa es la. Con lo que La formación indicada es la técnica de reproducción por estrés. el siguiente, a ver. Ya ese. Vean un ejemplo de lo que es Para la difícil. definición de la FIP. Fundación en libro existen dos técnicas. En la FIP, como decíamos, los óvulos obtenidos se depositan en la placa de cultivo. A continuación, se añade una microgota de semen concentrado a cada una de las muestras. En la placa, de manera natural, tiene lugar la fecundación. Un solo espermatozoide penetrará en cada uno de los óvulos, dando lugar al embrión. Por el contrario, en la técnica ICSI, trabajando en el microscopio, se introduce un único espermatozoide seleccionado en el Micromanipulador. Tiene como unos joysticks a un costado para manejar las dos pipetas. Esta pipeta tiene un vacío, por eso es que se pega el óvulo a la pared. ¿Ya? En cambio la otra tiene una punta, van a ver. La transferencia de embriones mediante el uso de un catéter. Los embriones se introducen vía vaginal hasta el útero, donde se depositan. En los días posteriores, 1 o 2 embriones se implantan, adhiriéndose e invadiendo el endometrio del útero. Finalmente, transcurridos unos 12 o 14 días, se completará el embarazo. Muy bien. Ahí nomás. Por favor, envíenme sus posiciones para subirlas. Las clases